Muy feliz sábado. Es un gusto estar una vez más contigo a través de este medio. Vamos a continuar este viaje a través de los libros de la Biblia, esta vez con el libro de Josué. El libro de Josué es el sexto libro de la Biblia. Narra los acontecimientos que siguen a la muerte de Moisés cuando el pueblo de Israel ingresa finalmente a la tierra prometida. El título del libro lleva el nombre del sucesor de Moisés, Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Se lo llamó primeramente Joshea, que se ha transliterado como Oseas, que significa Salvador o Salvación. Moisés le cambió el nombre por el de Yehoshua, salvación de o por Jehová. En el texto griego del Nuevo Testamento se lo llama expresamente Yesous, o sea, Jesús. Siendo que su propio nombre tiene las mismas letras del alefato hebreo que Jesús, y siendo que la misión de Josué fue la de guiar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, este libro debe contener valiosas lecciones para nosotros hoy, que estamos siguiendo a Jesús en el camino hacia la Canaán del cielo. Esta mañana veremos 6 pasos hacia la tierra prometida en el libro de Josué. Ya habían cruzado el Jordán y estaban en la tierra prometida, pero para poder tomar posesión de ella había que renovar el pacto que se había quebrantado y olvidado a lo largo del peregrinaje por el desierto. Veamos Josué capítulo 5, versículo 2. En aquel tiempo, el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. La circuncisión era la señal del pacto que los israelitas debían llevar. Esto más adelante se va a modificar de lo físico a lo espiritual, como dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Volviendo a la circuncisión de Israel en Canaán, más allá del cumplimiento del pacto, había algo que hacer para obtener el perdón de los pecados, la justificación. Veamos Josué capítulo 5, versículo 10. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Habíamos visto antes acerca del significado de la Pascua y cómo señala el sacrificio de Cristo. Si deseas verlo de nuevo, puedes hacer clic en el enlace arriba a la derecha. Entonces, una vez que sacrificaron la Pascua, el pueblo estaba listo para tomar posesión de la tierra de Canaán. De hecho, después de la circuncisión y la Pascua, ocurre algo muy significativo. Veamos Josué capítulo 5, versículos 13 y 14. Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿Qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Si quieres conocer más acerca de este comandante que se le apareció a Josué, puedes hacer clic en el enlace de arriba a la derecha. Entonces, cuando el pueblo cumplió con su parte del pacto y aceptó el perdón de sus pecados a través de la sangre del Cordero, el Señor se hizo presente para liderar la batalla contra el enemigo. Debemos hacer nuestra parte y dar el primer paso, pero comprender que mi cumplimiento del pacto no me da perdón, sino solamente la sangre de Cristo. Luego de esto, puedo estar seguro que Dios peleará las batallas por mí. Una vez que el Señor se hizo presente y aseguró a Josué que lucharía por Israel las batallas, les comunicó la manera en la que debían proceder. Veamos Josué capítulo 6, versículos del 3 al 5. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día, ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra,
el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Tal vez a veces nos preguntemos por qué Dios pide algo en particular o para qué serviría hacer exactamente lo que Él manda, pero sería un error de nuestra parte. Que no comprendamos no es razón para desobedecer. La realidad es que Josué y el pueblo de Israel obedecieron tal cual las instrucciones divinas, entonces la promesa de Dios se cumplió sin demora. Veamos Josué capítulo 6, versículo 20. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. El pueblo obedeció la orden de Dios al detalle y el Señor cumplió su palabra también al detalle. De esta manera rescatamos una valiosa lección. Aunque no comprendamos del todo los mandamientos del Señor, incluso si los encontramos incoherentes, debemos confiar, dar un paso de fe y obedecer de todos modos, porque de esa manera Dios podrá bendecirnos en abundancia haciendo grandes milagros en nuestras vidas. Dice el dicho que una manzana podrida puede arruinar todo el cajón. En estricta relación con lo que acabamos de ver, podemos observar las terribles consecuencias de desobedecer a Dios. El Señor había trazado el plan de ataque, y el pueblo lo siguió al pie de la letra. Los muros de Jericó cayeron, y el pueblo de Israel tomó posesión de esa ciudad. Pero hubo un mandato que no se respetó. Veamos Josué capítulo 6, versículo 18. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Otra de las condiciones que había puesto Dios para poder bendecir al pueblo en sus batallas contra el enemigo era que no debían tomar botín de Jericó, sino que debían destruirlo todo con fuego. La mayoría de los israelitas hicieron así, pero hubo un hombre que no. Más tarde, Josué envió una tropa a tomar una ciudad más pequeña, llamada Hai. Veamos Josué capítulo 7, versículos del 4 al 5. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de Hai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Tristemente, el pueblo de Dios perdió la batalla y 36 personas murieron. Lo peor de todo es que entre estos que murieron no estaba el responsable de la derrota, la persona que había desobedecido a Dios y había traído esta desgracia. Cuando no obedecemos a Dios al detalle, Él no puede asegurarnos el éxito. Finalmente, el culpable confesó ante Josué. Su nombre era Acán, de la tribu de Judá. Veamos lo que dice en Josué capítulo 7, versículo 21. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Por la codicia y desobediencia de uno, 36 perdieron su vida. Debemos aprender la lección de este texto. Nuestra desobediencia a Dios no nos afecta solo a nosotros, sino a nuestra casa y a todo nuestro pueblo, y todos perderán la protección de Dios por ello. Un paso en falso no solo me hace tropezar a mí, sino que hará tropezar al que viene detrás de mí. Las naciones de la tierra de Canaán comenzaron a notar cómo Israel vencía a todos los habitantes de la tierra con la ayuda sobrenatural de Dios. Es por esto que los hombres de Gabaón idearon un plan. Ellos se iban a disfrazar e iban a mentir a Josué diciéndole que venían de muy lejos para que hicieran paz con ellos. Josué y los líderes del pueblo estuvieron dispuestos a creer y hacer la paz sin consultar a Dios al respecto, y finalmente se dieron cuenta del engaño. Veamos Josué capítulo 9, versículos 16, 18 y 19. 3 días después de haber concluido el tratado con los Gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Pero los israelitas no los atacaron,
porque los jefes de la comunidad les habían jurado en nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron: hemos hecho un juramento en nombre del Señor y no podemos hacerles ningún daño. Dios había dicho que Israel debía echar a todos los habitantes de esa tierra. Al precipitarse a hacer alianza con los gabaonitas sin consultar a Dios, se metieron en problemas. La lección que deberíamos aprender es que nunca tenemos que tomar decisiones apresuradas. El cristiano tiene pasos a seguir antes. Siempre debe meditarlo con tranquilidad y pedir al Señor su opinión. El pueblo de Israel comenzó a asentarse en la tierra de Canaán, pero fue lento para cumplir la orden de Dios y dejó que los moradores de la tierra permanezcan allí como sus vecinos. Algunos se quejaban del territorio que les había tocado en suerte porque había que desmalezarlo. Entre todas las tierras de Canaán, la más temida era la de Hebrón, porque allí vivían los gigantes hijos de Anac, que habían atemorizado a los espías en el libro de Números. Si deseas repasar las lecciones del libro de Números, puedes hacer clic arriba a la derecha. Pero entre todas estas voces quejumbrosas y abúlicas se oyó otro tipo de palabras de boca de Caleb, hijo de Jefone. Veamos Josué capítulo 14, versículos del 10 al 12. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy, este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida, y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame, pues, la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí, y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio, tal como Él ha prometido. Caleb había sido fiel como espía y confiaba de corazón en las promesas de Dios. Por culpa de los otros 10 espías y la inclinación natural del pueblo a creer en las malas noticias, Caleb tuvo que soportar 40 años en el desierto. Ahora, con 85 años, estaba dispuesto a reclamar la promesa del Señor y, de acuerdo al versículo 14, a partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al kenisita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Caleb tuvo que esperar un largo tiempo para poder disfrutar de las bendiciones que Dios le prometió, pero eso no hizo que su fe flaqueara, no hizo que se desanime, ni siquiera su avanzada edad impidió que se levantara una vez más en batalla y tomara posesión de las bendiciones que Dios le había prometido. La lección para nosotros es que no importa cuánto haya que esperar y no importa la edad que tengamos, nunca debemos dejar de confiar en las promesas de nuestro Dios y avanzar con pasos juveniles hacia la victoria. Promediando el libro, con un Josué anciano, viendo que el pueblo que trajo a la tierra prometida se corrompía imitando las costumbres paganas de los vecinos, Josué decidió dar un paso al frente. Renovó el pacto con Dios e hizo una declaración solemne. Veamos Josué capítulo 24, versículo 15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué no anduvo con rodeos ni vueltas. Dijo las cosas como son. Blanco o negro, amigos. Si desean ir tras otros dioses, adelante, vayan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Qué declaración poderosa, ¿verdad? La lección que extraemos de este último capítulo es que llega un momento en la vida en que hay que dar un paso al frente y declararles a todos que por más que el mundo elija sus dioses, tú y tu casa servirán a Jehová. Entonces, esta mañana hemos visto 6 pasos que se dan en el libro de Josué. Primer paso, mi vida debe estar de acuerdo a las exigencias del pacto con Dios. Yo cumplo mi parte, Dios cumplirá la suya. Paso de fe,
Muchas veces nos encontramos con que no comprendemos lo que pide Dios o nos parece innecesario. No importa nuestra opinión, mejor es obedecer al Señor sin cuestionar. Paso en falso. Desobedecer a Dios puede traer graves consecuencias no solo individuales, sino familiares y grupales también. Paso a seguir. Siempre deberíamos consultar con Dios antes de tomar decisiones. Paso juvenil. No importa cuánto tiempo tengas que esperar el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida, nunca debes dejar de confiar en Él. Paso al frente. Somos llamados a declarar al mundo que no seguiremos a sus dioses, sino que nosotros y nuestra casa seguiremos al Señor. Muy bien, ahora que hemos visto estos pasos hacia la tierra prometida que se dan en el libro de Josué, solo nos queda una pregunta por hacerte. ¿Quieres seguir a Josué? ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús hacia la tierra prometida? ¿Quieres seguir a Jesús hacia la Canaán celestial? ¿Quieres seguir a Jesús hacia el cielo? Si tu respuesta es sí, entonces te pido que me acompañes en esta oración, cerrando tus ojos, inclinando el rostro, para pedírselo a nuestro Padre Celestial. Padre amado, Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque en el libro de Josué encontramos estos pasos que tenemos que dar y que tenemos que evitar para poder habitar en la tierra prometida. Señor, ayuda especialmente a esta persona que hoy está aprendiendo este tema a que pueda dar ese primer paso y cumplir el pacto que tienes contigo, Señor. Tú cumples con tu parte, nosotros cumplimos con la nuestra. Ayuda también, Padre, a que demos ese paso de fe, que podamos avanzar aunque no entendamos cuáles son tus objetivos, cuáles son tus pensamientos para nosotros. Ayúdanos a obedecer por fe. Ayúdanos, Padre, a no dar el paso en falso, a obedecer siempre tu palabra y nunca tratar de hacer algo contrario a lo que tú has dicho. Señor, te pedimos que nos ayudes a tener un paso juvenil, que aunque seamos grandes de edad, aunque haya pasado mucho tiempo desde que conocimos la promesa y todavía no se ha materializado, Padre, ayúdanos a confiar, ayúdanos a mantenernos con una fe activa para saber que muy pronto se cumplirá en nuestras vidas lo que tú has prometido, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a dar un paso al frente por aquellas cosas que siempre tenemos que declarar a los que no conocen la fe verdadera en el único Dios. Ayúdanos, Padre, a dar un paso al frente ante un mundo que se va detrás de los ídolos, detrás de otros dioses. Ayúdanos a permanecer firmes para decirles que nosotros y nuestra casa serviremos al Señor. Ayuda especialmente a esta persona que hoy está estudiando este tema, para que pueda en su hogar, en su ambiente, en su trabajo, poder decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que tengas una muy buena tarde. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos y te dejo una sugerencia para que veas después de este video. Que Dios te bendiga.